primera jornada de nuestro seminario, contando con la participación de nuestro ministro de Justicia en el bloque inaugural. Y estuvimos con todos los expositores nacionales e internacionales que nos acompañaron en nuestra jornada de ayer, con los dos bloques temáticos que tuvimos, la religión en el contexto histórico y cultural y la libertad religiosa, legislación, una mirada comparada. Hoy, en nuestro segundo día, ya está con nosotros María Esperanza Adriancén, que va a ser la moderadora también de esta jornada. Ella es nuestra directora de Asuntos Interconfesionales. Tenemos también dos bloques para esta jornada. El primero es Libertad Religiosa, Derecho Humano Fundamental, y el segundo estará relacionado sobre la relación del Estado y las entidades religiosas, un espacio de colaboración. Antes de iniciar con nuestra jornada, reiterarles a nuestros participantes, en primer lugar, su agradecimiento por acompañarnos en estos 2 días de evento académico. No es necesario registrar la asistencia en el chat y podrán participar con preguntas, siempre indicándonos a quiénes están referidas, ¿no? A qué expositor quisieran ustedes dirigir sus preguntas y tratar de ser concisos, todo dirigido ahí en el chat de esta plataforma. Muy bien, bienvenidos nuevamente y dejo en uso de la palabra a María Esperanza Adriancén, nuestra directora de Asuntos Interconfesionales, para la moderación respectiva para esta jornada. Adelante, María Esperanza. Muchas gracias, Miriam. Buenos días con todas y con todos. Buenos días, profesoras y profesores que en esta mañana nos van a acompañar con los 2 segundos bloques del Seminario Internacional Libertad Religiosa, balance de una década en la legislación peruana. Y empezamos con la presentación de la doctora Maricruz Llamazares Calzadilla. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, es catedrática de universidad y profesora titular del Departamento de Derecho Internacional Eclesiástico y Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido docente e investigadora en diferentes universidades españolas, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Málaga, la Universidad Pública de Navarra y Universidad de Valladolid. Es autora de 3 monografías y diferentes artículos de revista y colaboraciones en obras colectivas sobre temas relacionados con sus principales líneas de investigación: libertad de conciencia, ideológica y religiosa, libertad de expresión y de información, derecho a la educación y libertad de enseñanza y relaciones Iglesia-Estado. Ella es miembro de la Cátedra de Investigación de Laicismo y Libertades Públicas Fernando de los Ríos de la Universidad Carlos III de Madrid y es miembro del equipo de investigación del Instituto de Derecho Público Comparado Manuel García Pelayo de la misma universidad. También es secretaria académica de la Sociedad Derecho, Laicidad y Libertades. Ha sido vicedecana de Orientación, Promoción, Igualdad y Cooperación de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid hasta septiembre del 2020. Y en la actualidad ocupa el cargo de vicedecana de grado en Derecho y del doble grado en Derecho y Administración de Empresas. Bienvenida, Maricruz. El Perú te escucha. Por favor, el audio. El audio, por favor. Disculpad, lo tenía apagado mientras tú hablabas. Buenos días, decía a todos y a todas. Buenas tardes en Madrid, muy calurosas tardes en Madrid. Bueno, yo quiero comenzar dando mi enhorabuena al Ministerio de Justicia por la iniciativa de este encuentro y agradeciendo que la amabilidad de que hayan pensado que yo podía aportar alguna idea interesante, ¿no?, a este debate y por tanto hayan contado conmigo. Una felicitación y un agradecimiento que quiero personalizar en la persona de Esperanza Adriancén, que nos ha facilitado todo lo que hemos necesitado en esta fase de preparación de la jornada. Y quiero hacer una aclaración. Todo esto que Esperanza ha leído sobre mi currículum, cuando me pidieron una breve semblanza, creí que era pues para introducir una carpetilla, no para que se dijeran todas estas cosas de viva voz. Así que, en fin, que soy una más, ¿no? Se han leído muchas cosas que no tienen la menor importancia en realidad. Bueno, voy con el tema porque tenemos poco tiempo, ¿no? Somos muchos para hablar hoy. El título de mi intervención es Libertad religiosa, pluralismo y diversidad. Y bajo ese título
caben temas muy plurales y diversos, se me permite el juego de palabras con el propio enunciado. Podríamos hablar del pluralismo religioso como fenómeno sociológico, del pluralismo como principio jurídico, de la gestión pública de ese pluralismo, en fin, cosas diferentes, como veis. Yo he optado por colocar mi intervención a caballo entre esos campos. Voy a hablar del papel de una de las expresiones del principio jurídico del pluralismo, que es la tolerancia en la gestión de la diversidad religiosa. ¿Ok? Bueno, pues entrando ya en materia, cualquier comunidad política que busque respetar la libertad de conciencia y, consiguientemente, el derecho a la diferencia y a la propia identidad de sus miembros, debe apoyar su sistema jurídico sobre 3 pilares básicos. El principio de libertad de conciencia, en el caso de lo religioso, el principio de igualdad y el principio de laicidad, este último como instrumental de los otros dos. Los otros dos son los materiales, aquellos a los que tendemos, lo que realmente buscamos, ¿no? Igualdad y libertad, pero la laicidad nos sirve para alcanzar eso. Y a esos 3 habría que añadir el principio de tolerancia, que también es instrumental y que en el ámbito de lo religioso, ya verán ustedes, nos va a ayudar a evitar que una aplicación estricta del principio de laicidad nos conduzca a una indeseable, pero más que posible, lesión de la libertad de conciencia, que es lo que estábamos intentando garantizar, ¿no? Eso es algo que sucede, por ejemplo, en Francia, donde en ocasiones la libertad de conciencia se sacrifica al respecto estricto de la laicidad entendida como neutralidad y separación. No hay espacio aquí para que nos detengamos en esto, pero con echar un vistazo a la ley del velo de 2004 o a la ley del burka de 2011 se comprueba fácilmente lo que quiero decir, ¿no? En esos casos, la aplicación de la tolerancia evitaría eso que Taylor y McClure han llamado fetichismo de los medios, es decir, que convirtamos la laicidad, que inicialmente es un medio para lograr un fin, en un fin en sí mismo, y entonces olvidemos el medio que pretendíamos, el fin que pretendíamos conseguir originalmente, que era la libertad de conciencia, ¿no? Sobre eso es sobre lo que voy a intentar lanzar unas cuantas ideas en esta breve intervención, en la que lo que voy a hacer va a ser un repaso, como digo, muy rápido de lo que creo que puede ser el papel de la tolerancia en la gestión de la libertad religiosa. Vamos a ver, primera idea. El individuo es consciente de su libertad, ¿no? De hecho, eso es probablemente lo que nos distingue del resto de los animales. Normalmente, en muchas ocasiones hablamos de que es la inteligencia lo que nos distingue, somos más inteligentes. En realidad, lo que nos distingue es la conciencia de libertad. Somos conscientes y somos conscientes de que somos libres, de que somos los únicos responsables, cada uno de nosotros somos el único responsable de nuestro devenir ético y moral. Pero también somos conscientes de otra cosa, somos conscientes de nuestra alteridad. Somos conscientes, somos otros y cada uno de nosotros es otro y distinto de los demás y con los demás, ¿no? La persona es consciente de que de que no puede vivir sin nosotros, de que no puede existir sin nosotros, ¿no? La persona es, si me permiten esta expresión o esta informalidad, la persona es con los otros, ¿no? Como si fuera esa una única palabra, con los otros. Digamos que estaríamos moviéndonos aquí en lo que en filosofía Heidegger llamó el Mindasein, ¿no? El ser con nosotros. Bueno, pero al mismo tiempo que es consciente o que somos conscientes de que somos libres y de tanto decidimos sobre nuestro devenir moral y que somos, que convivimos con otros, ¿no? Que solos no podríamos ser o nuestra existencia tendría mucho menos sentido, somos conscientes también de que es muy difícil convivir entre diferentes. Somos conscientes de que la coexistencia es difícil y eso nos empuja como personas a un pacto con los demás para superar esas diferencias. De modo que buscamos transformar las dificultades que esas diferencias crean en principio en ventajas para la convivencia, ¿no? Y entonces la comunidad política, si hablamos de sociedades democráticas y por tanto pluralistas, va a ser resultado de un pacto entre los ciudadanos, entre los que luego serán ciudadanos, de un pacto que llamaremos pacto por la convivencia, que es incluso previo al pacto por la justicia. Si bien el fin inmediato de ese pacto por la convivencia es, permítame la redundancia, la convivencia pacífica, fraternal, enriquecedora entre todos los ciudadanos, aparte de cosas más primarias, ¿no? Como la defensa frente al enemigo común o la consecución de objetivos comunes, etc. En realidad, el fin último y superior de una comunidad política, democrática, es justamente garantizar la libertad de conciencia de cada uno de los ciudadanos, creando, por tanto, y fomentando las mejores condiciones posibles para que los ciudadanos puedan realizarse plenamente como personas.
Se trata de un pacto de las conciencias, ¿no? Se trata de un pacto entre personas, entre el pensamiento de cada uno de nosotros. Pactamos eso. El objetivo fundamental, la razón de ser de ese pacto es la defensa de nuestra conciencia individual. Quienes pactan son las conciencias mismas. O sea, esto no es baladí, es una cuestión importante en lo que voy a tratar de desarrollar después. Pactan y asumen el compromiso de respetar las conciencias de los demás, como una forma de garantizar la propia libertad. Dicho de otro modo, a través de ese pacto, cada ciudadano se compromete a respetar la conciencia de los otros a cambio de que los otros respeten su propia conciencia. Bueno, pues para alcanzar ese pacto, los miembros de la comunidad realizamos una serie de operaciones y asumimos una serie de compromisos. La primera operación que tenemos que realizar es la de dejar fuera de la discusión pública aquellas cuestiones que sean valorativas y sobre las que sea imposible alcanzar acuerdos. Paradigma de cuestiones en las que es muy difícil o imposible incluso alcanzar acuerdos son las cuestiones éticas o las religiosas, ¿no? La ética y la religión particulares, porque cada uno tenemos la nuestra y porque normalmente, en muchas ocasiones, digamos que están constituidas por dogmas con los que es imposible transar, ¿no? O sea, la ética y la religión pertenecen al ámbito de las creencias y de las convicciones y, en consecuencia, no admiten transacción. Como reza la máxima de André Maurois, los intereses transigen, las conciencias no. Por tanto, dado que sobre eso sería imposible no ya el acuerdo, sino incluso la pura negociación, vamos a dejarlo fuera de la discusión pública e institucional. A no ser, claro, que se trate de valores o ideas que coincidan con los valores comunes de los que voy a hablar a continuación y en ese caso tengan trascendencia pública o que todo lo contrario, ¿no? que sean contrarias o imposibiliten esos valores comunes y por tanto van a ser excluidos de lo público, van a ser prohibidos, ¿no? Pero salvo eso, vamos a dejar todo esto fuera de la discusión pública. En consecuencia, la comunidad no va a tener en cuenta ni doctrinas ni valores religiosos o morales al regular los diferentes aspectos de la realidad, salvo, como digo, que esos valores o esas doctrinas, etcétera, coincidan o se desprendan de los valores comunes que van a informar la convivencia, ¿no? Y después de esta operación empezamos a realizar compromisos. El primer compromiso sería el de respetar los valores comunes a los que acabo de referirme, que son los que son porque han sido asumidos por todos, bien porque son los propios, coinciden con los propios, o bien porque aunque no coincidan con los propios, yo me comprometo a respetarlos porque entiendo que ese respeto es bueno para la convivencia entre todos. Esos valores que he llamado comunes constituirían la jerarquía que conforma la moral pública, que podemos traducir, usando palabras del Tribunal Constitucional Español en este caso, podríamos traducir como el mínimo común ético consagrado por el derecho en un momento histórico concreto en una determinada sociedad, ¿no? Ese sería el primer compromiso. ¿Qué valores son comunes? Podemos compartir y todos nos comprometemos a defenderlos. El segundo compromiso, más difícil. Vamos a respetar todos el derecho de los demás a ser diferentes en conciencia, es decir, a tener creencias distintas, a tener convicciones distintas, a tener valores distintos. Estos valores que tendrían que ser valores que no chocaran con los comunes, porque si no tendríamos que excluirlos, vamos a llamarlos, porque no son comunes, pero no chocan con ellos, valores diferenciales, si queréis. El tercer compromiso, vamos ya, primer compromiso, segundo compromiso, respetar los valores que he llamado diferenciales, tercer compromiso, que está relacionado con el anterior, en el que acabo de expresar, la comunidad debe renunciar a limitar la libertad de conciencia de los ciudadanos. Y explico esto porque así dicho suena un poco raro, ¿no? Debe renunciar a que los poderes públicos, y de ahí el principio de laicidad, y a que los ciudadanos, y de ahí el principio de tolerancia, actúen limitando la libertad de conciencia del conjunto de los ciudadanos. Es decir, que la comunidad política se compromete a ser absolutamente neutral en cuestiones de conciencia. Neutral en lo relativo, en definitiva, a creencias y convicciones, religiosas o no, de sus ciudadanos, porque las convicciones y las creencias integran la identidad de la persona y, en consecuencia, el respeto de esas convicciones y de esas creencias es condición sine qua non del respeto de la dignidad personal, ¿no? Por tanto, obligar a alguien a renunciar a sus convicciones o a cambiarlas por otras sería como obligarle a traicionarse a sí mismo, ¿no? Condenarle a, utilizando lo que en España llamaríamos un palabra, a la inautenticidad, ¿no?
El cuarto compromiso, el último, este ya sí es muy obvio, es el de respetar las normas, reglas de convivencia que consensuemos democráticamente y que serán la fuente de legitimidad de todo el resto del mundo, ¿no? Bueno, pues es en ese marco de compromisos y especialmente en el marco del segundo y el tercero, es decir, el de respetar el pensamiento, la conciencia diferente de los demás y el de no limitar o no intentar limitar el libre pensamiento de los demás, donde se va a mover este principio de tolerancia del que yo quiero hablar, ¿no? Va a ser entiendo yo, esa es la hipótesis que planteo, donde va a ser muy útil a la hora de gestionar la convivencia entre diferentes sin lesionar la libertad de conciencia y, consecuentemente, la dignidad de ninguno de ellos, ¿no? Parto, en este sentido, de la noción de tolerancia que utiliza Martha Nussbaum, para quien la tolerancia, y esto lo voy a leer, la tolerancia cívica es lo que hemos denominado igual respeto por la conciencia de todos. Es una actitud de respeto por las personas que pueden estar equivocadas, pero que tienen derecho a ser consideradas miembros libres e iguales de la comunidad política. Fin de la cita. ¿Okay? Este es el sentido en el que yo utilizo el término tolerancia y en el que voy a utilizarlo en esta ponencia. Así entendido, de tolerancia es un principio que aparece recogido, aparece recogido en textos internacionales y también a veces en algunas normas constitucionales internas, como por ejemplo en las constituciones de los Länder alemanes, pero no suele estar recogido expresamente en las constituciones continentales ni en general. Puede haber alguna excepción, pero en general no aparece recogido. En ese sentido, se puede decir que es un principio jurídico constitucional no escrito. ¿Y por qué digo constitucional? Pues es lo que acabo de señalar. Porque el que sí que está recogido en las constituciones, en todas, es el del pluralismo. De las constituciones democráticas, ¿se entiende? Es el del pluralismo. Y la tolerancia va indisolublemente ligada al pluralismo. Ambos, pluralismo y tolerancia, son sellos distintivos de una verdadera sociedad democrática. Sin tolerancia no es posible hablar de pleno respeto a la libertad de conciencia, ni en consecuencia de aplicación efectiva del principio del pluralismo. Por tanto, son dos caras de la misma moneda, digamos, ¿no? Como sucede con el derecho a la diferencia y el derecho a la propia identidad, que son dos caras de la misma moneda, pues algo así sucede con pluralismo y tolerancia. Pues bien, para que sea realmente eficaz, la tolerancia no se traduce en una actitud sin más, sino que es una actitud obligada hacia las creencias, conductas y valores de los demás. Actitud obligada. Siempre, claro está, que se trate de valores compatibles con los que hemos adoptado como valores comunes. Si son valores que atacan esos valores comunes, obviamente, con esos no hay que ser tolerantes, ¿no? Pero insisto, es una actitud obligada. Se trata del reconocimiento por cada uno de nosotros y del respeto por cada uno de nosotros del derecho de los demás a la libertad de conciencia, a la propia identidad y a la diferencia. Y es una actitud esta que es exigible también a quienes tienen creencias dogmáticas, porque no se trata de que abandonen sus creencias, ni se trata de que den por buenas las creencias ajenas, sino simplemente se trata de que respeten el derecho de los otros a tener sus propias creencias en los mismos términos que entienden que los otros tienen que respetarles a ellos el tener las suyas, ¿no? Nada que ver, por tanto, como ven, este concepto de tolerancia de que estamos hablando con el clásico, con la acepción clásica de soportar algo como mal menor, ¿no? Todo lo contrario, aquí estamos hablando de la tolerancia como un valor positivo. Entendido de ese modo, la tolerancia se va a traducir en un principio jurídico-político ordenador de la sociedad, sin el que, como he dicho ya en momentos anteriores, la convivencia mutuamente enriquecedora, la convivencia pacífica van a ser imposibles. Y, en consecuencia, aunque la tolerancia en principio se refiere a actitudes entre ciudadanos, como estoy diciendo todo el rato, y por tanto se mueve en el ámbito de las relaciones horizontales, digamos que su versión vertical sería la laicidad, ¿no? La neutralidad de lo público frente a las creencias de los ciudadanos. Como digo, aunque se mueve en el ámbito de lo horizontal entre ciudadanos, lo cierto es que va a tener consecuencias para los poderes públicos, tanto ejecutivo como legislativo como judicial, porque ellos van a tener que dar una solución que sea adecuada y que sea coherente a situaciones de discriminación, de desigualdad, a conflictos que puedan surgir entre diferentes, etcétera, ¿no? Y ese deber va a derivar para el Estado
de la tolerancia, de esa tolerancia va a ver cómo explico esto. Se deriva para el Estado una obligación de resolver esos conflictos, pero sin excluir nunca a nadie. Por tanto, no vale poner como solución el prohibir una determinada manera de pensar o el prohibir un determinado grupo, siempre y cuando, insisto, no sean contradictorios con los valores comunes, ¿no? Las cosas que defienden. No valen ese tipo de soluciones. Lo que tiene que hacer es asegurarse que todos los grupos en competencia, digamos, en la sociedad, se toleran entre sí. Y para eso va a tener que adoptar una serie de medidas. Por tanto, aunque la tolerancia, insisto, se mueva en horizontal, en realidad va a obligar a los poderes públicos a adoptar una determinada actitud. Digamos que el Estado, en palabras de Campenhausen, el Estado se convierte en guardián de la tolerancia, ¿no? Y, por tanto, va a tener que adoptar políticas públicas que apliquen ese principio de tolerancia. Porque aunque en ocasiones la democracia, ¿no?, implica que los intereses individuales deban subordinarse a los intereses del grupo, como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas ocasiones, la democracia no significa simplemente eso, no significa simplemente que las opiniones de la mayoría tengan que prevalecer siempre. Al contrario, la democracia es otro instrumento de la libertad de los ciudadanos, ¿no? Es el mejor marco que hemos conseguido hasta ahora para que seamos lo más libres posible, pero no deja de ser un instrumento. Si encontráramos uno mejor, pues seguramente lo adoptaríamos, ¿no? Entonces, es la regla de la mayoría en democracia no debe funcionar siempre. Si funciona siempre, a lo mejor estamos transgrediendo los principios democráticos, ¿no? Porque digamos que llegaríamos a eso que se llama dictadura de las mayorías, ¿no? La mayoría siempre se impone. Bueno, entonces eso va a obligar a los poderes públicos a buscar fórmulas que les permitan a los ciudadanos soslayar esas decisiones minoritarias cuando esas decisiones vayan en contra de su conciencia, ¿no?, de sus creencias, de sus convicciones, etcétera. Esos instrumentos en ocasiones son normativos, en ocasiones son judiciales, en ocasiones son administrativos, en ocasiones son particulares, entre ciudadanos directamente. Voy a terminar esta intervención intentando poner algunos ejemplos de ellos para demostrar cómo realmente es útil, ¿no? O sea, no estoy hablando en el fabuloso mundo de las ideas, sino que estas técnicas se han utilizado y se han utilizado con éxito. Bueno, si hablamos de instrumentos normativos, aquí no me voy a detener demasiado, pues estamos hablando de cosas que han sido probadas también en los derechos continentales, por tanto en los de Latinoamérica, en los europeos, etcétera, como puede ser la ley general que sea flexible y dé cabida a diferentes soluciones en función de las diferentes necesidades, o el derecho especial, que cada situación concreta se regule de manera específica, o fundamentalmente las objeciones de conciencia, que serían, digamos, el instrumento estrella, ¿no?, en este ámbito normativo de las técnicas de acomodación, en que objeciones de conciencia en que lo que hacemos es derogar para un supuesto concreto una norma. Es decir, no se trata de dictar una norma permisiva, sino que la norma imperativa que nos obliga o nos impide hacer algo es contraria a nuestra norma de conciencia. Y entonces, para ese caso concreto, esa norma se deroga, para mí, y no voy a recibir una sanción por incumplirla, ¿no? Bueno, sobre esto no me voy a detener porque es más que conocida la técnica de las objeciones de conciencia. Si nos movemos al ámbito de las técnicas que se utilizan en el ámbito judicial, la fundamental sería la del acomodamiento razonable, que también es conocida, ¿no? Es aquella en que cuando hay en juego un derecho fundamental, el juez se permite dejar de aplicar la norma siempre y cuando para la otra parte no se derive de ahí una carga excesiva, ¿no? Y bueno, los tribunales han ido dictando jurisprudencia sobre qué debe entenderse por carga excesiva y qué no. Claro, aquí lo que vemos es una cierta libertad del juez a la hora de aplicar la ley, y esto es más cómodo en los derechos anglosajones, porque en el common law, porque el juez tiene más libertad ahí, ¿no?, para separarse de la norma escrita, y quizá es más difícil de aplicar en los derechos continentales, pero se ha aplicado en los derechos continentales. Voy a poner dos ejemplos, son dos ejemplos clásicos, uno del derecho anglosajón y otro del derecho continental. En el derecho anglosajón, el asunto multáneo en Canadá, que es, como todos sabemos,
uno de los reyes de la multiculturalidad, de los países reyes de la multiculturalidad y, por tanto, pionero en la aplicación de estas técnicas. El asunto Multani es un asunto resuelto por el Tribunal Supremo en 2006, en el que un alumno de instituto de religión sikh, al pasar a la adolescencia, como todos los varones sikh, se ve obligado a portar, a vestir el kirpan, que es un puñal que los sikhs llevan y que es un símbolo religioso que están obligados a vestir. Bueno, negocia con el instituto el poder llevarlo, no llegan a acuerdo nunca, porque al fin y al cabo, para quien no le ve el sentido religioso, es un arma, ¿no? Es un cuchillo, es un puñal. Le ofrecen distintas soluciones, que sea de plástico, que sea de madera, bueno, no sirven esas cosas. Tal. El caso es que el asunto termina en los tribunales y acaba en el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo obliga al instituto a permitir que este alumno Multani acuda a clase con el kirpan, porque dice, hace ese juicio de proporcionalidad, ¿no? Dice, vamos a ver, en su instituto hay otros elementos punzantes al alcance de los chavales. Pues mire, sí, en el comedor hay cuchillos, en las clases de tecnología hay otro tipo de elementos punzantes, tal, no sé qué. Bueno, pues entonces esto no añade nada. El que este crío vaya con el puñal no añade nada de peligro, digamos, ¿no? Al peligro que ya se corre en el centro. Por tanto, no es una carga excesiva para el orden en el centro, ni para la seguridad en el centro, el que este chaval acuda con el kirpan. Eso es hacer un acomodo razonable. O en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso conocidísimo de Huelva, ¿no? de 2013, en el que lo que tenemos es una mujer que trabaja para British Airways, que por un cambio de uniformidad de pronto va a enseñar un crucifijo. British Airways tiene una política religiosa de neutralidad en su reglamento interno, y entonces le prohíbe llevarlo. Lo mismo, se produce un conflicto, alcanza el ámbito administrativo, de ahí pasa a los tribunales, pum, 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 nunca le dan la razón a ella y la cosa acaba en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace como el Tribunal Supremo canadiense en el asunto Multani. Dice, vamos a ver, usted, British Airways, tiene un reglamento interno, es verdad que habla de neutralidad, pero es verdad que como en Reino Unido hay una política de multiculturalidad, de respeto de los símbolos religiosos de las minorías raciales que están ahí presentes, resulta que ese mismo reglamento hace excepciones si se trata de un sikh que tiene que ir con turbante, hace excepciones si se trata de una mujer musulmana que tiene que ir con hijab. Bueno, pues entonces no le añade a usted ninguna carga, con ninguna ruptura extra de su principio de neutralidad, el que esta otra mujer vaya con un crucifijo. ¿Se saltan la norma? Sí, es verdad, se saltan la norma, pero para proteger la libertad de conciencia de una persona. Voy un poco lanzada y un poco rápido, pero es que no quiero abusar mucho del tiempo. En el ámbito administrativo se utilizan, la técnica más utilizada sería la de los ajustes razonables. Y sobre esto traigo un ejemplo que es español, que es el de la foto del DNI. En España tenemos una norma que obliga a que la foto del documento nacional de identidad, es el DNI, ¿no? A que la foto que consta en el DNI tenga unas condiciones determinadas. Tengo el texto por aquí. Dice, incluirá una fotografía reciente con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente, con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros, bla, 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 bla. Bueno, pues se produjo la siguiente situación. En Ceuta y Melilla, como saben, en España tenemos dos ciudades en el norte de África que tienen una mayoría o cercana al 50% de población musulmana. Y entonces las mujeres musulmanas, cuando iban a hacerse el DNI, las obligaban a quitarse el hijab. Y ellas protestaron, acabaron llevando el asunto al defensor del pueblo. El defensor del pueblo se puso en contacto con la administración. Y finalmente lo que la administración hizo fue dictar una instrucción de la Comisaría General de Extranjería, saltándose directamente la ley sobre el documento nacional de identidad, diciendo podrán emitirse, también lo tengo aquí, aquellas fotografías en las que el solicitante lleve la cabeza cubierta con pañuelo, toca o prenda que imponga un culto religioso determinado, siempre y cuando el óvalo del rostro aparezca totalmente descubierto desde el nacimiento del pelo hasta el mentón, de forma que no impida o dificulte la identificación de la persona. Es decir, lo estoy contando muy rápido, en realidad esto tiene un origen y era que esta norma de llevar la cabeza descubierta en el DNI, tradicionalmente, desde siempre, incluso en la etapa franquista, de esa norma estaban excluidas las monjas católicas que van con su toca, ¿no? Mientras que a cualquier otro no le dejaban llevarlo. Entonces no sé si por igualar por arriba, por lo que sea, el caso es que se dictó esta instrucción, que como digo, directamente se salta la ley, pero es una solución
que la administración ofrece, en este caso, porque hay en juego un derecho fundamental, y entonces dice, bueno, pues vamos a dulcificar la exigencia de la ley en estos casos concretos, ¿no? Habría más ejemplos que poner, pero ese me parece ilustrativo. Y por último, otro ejemplo del funcionamiento de estas técnicas entre ciudadanos. Aquí ya no tiene por qué haber en juego un derecho fundamental, porque además la solución que se ofrece luego no tiene efectos vinculantes. Si uno de los dos se vuelve atrás, se volvió atrás y ya está, ¿no? En el caso del ajuste concertado o del acomodo razonable, eso sí tiene efectos vinculantes. Pero voy a poner otro ejemplo y con esto ya termino mi intervención, que sucedió también en Canadá, en Montreal, en un conflicto que hubo entre un gimnasio del YMCA que tenía enfrente una sinagoga judía. A la sinagoga judía acudían alumnos adolescentes a estudiar y el gimnasio tenía, digamos que la fachada era toda ella de cristal y se veía a las personas dentro haciendo ejercicio. Claro, las personas que van a hacer ejercicio normalmente van con unos outfits, con unos ropajes, pues digamos que van ligeros de ropa o con ropas ajustadas, etcétera, ¿no? Entonces los rabinos de la sinagoga entendían que eso distraía a los alumnos. Entonces hablaron con los gestores del gimnasio y llegaron a un acuerdo. El gimnasio cambiaba esos cristales por cristales translúcidos en los que no se veían, aunque entrara la luz igualmente, y lo pagaban los rabinos. Bueno, pues se pusieron de acuerdo, se solucionó el problema, ninguno de ellos vio lesionado su derecho, todos iban adelante, ¿no? Este tipo de técnicas son las con las que yo trataba de ilustrar que se puede facilitar la gestión de la diversidad religiosa no fomentando, porque el pluralismo religioso no hay que fomentarlo ni que no fomentarlo, lo hay o no lo hay, ¿no? El Estado en eso se debe abstener, pero facilitando, digamos, la convivencia entre diferentes, ¿no? Y que las mayorías no impongan siempre sus formas de ver las cosas a las minorías. Bueno, y ya paro, que seguramente me habría alargado más de la cuenta. He intentado encajarlo, pero es que es difícil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maricruz. La doctora Maricruz Llamazares ha compartido interesantes reflexiones afirmando que cualquier comunidad política que busque respetar la libertad de conciencia y el derecho a la diferencia y a la propia identidad de sus miembros debe apoyar su sistema jurídico sobre 3 pilares básicos: principio de libertad, principio de igualdad y principio de laicidad, pero también de la tolerancia. Me quedo con una frase suya: la persona es con los otros. Tenemos mucho que decir de la brillante exposición que ha compartido Maricruz, pero hoy tenemos una gran agenda y poco tiempo, con lo que presentamos ahora a nuestro siguiente invitado. Tenemos ahora a Óscar Celador Angón. Él es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Carlos III de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue profesor en la Universidad de León y se ha formado en las universidades de Cross, Wisconsin, de Estados Unidos, Santa Bárbara, California, Estados Unidos, y Florencia, Italia. Ha colaborado como Research Fellow en las universidades de Glasgow, Reino Unido, y Queens, Reino Unido, y como profesor visitante en la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, y Manchester, Reino Unido. En la actualidad, es coordinador de los estudios de máster en asesoría jurídica de empresas y secretario de la Cátedra de Estudios Laicidad y Libertades Públicas Fernando de los Ríos, adscrita al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Es un lujo presentar entonces a Óscar Celador Angón. Profesor Celador, por favor. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes un rato. Me gustaría agradecer al Ministerio de Justicia el haber organizado estas jornadas, este seminario tan interesante, y a María Esperanza agradecerle su constante envío de correos y su diligencia para que podamos estar aquí ahora un ratito con ustedes. Porque no saben la cantidad de trabajo que hay en bambalinas para organizar ese tipo de seminarios, que casi las horas desde España, Perú y bueno, aparte de los problemas técnicos, ¿no? Insisto, muchísimas gracias por la invitación a estar un rato con ustedes hablando, en mi caso, de la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Me ha tocado hablar después de Maricú Llamazares, que es, además de compañera, amiga y no por este orden, son muchos años y que es una gran experta en ese tema, con lo cual voy a intentar no repetir cosas que ya he dicho y que además he explicado también, con lo cual no tendría ningún sentido, ¿no? Bien, como punto de partida, cuando hablamos de libertad de pensamiento, conciencia y religión, hay que tener en cuenta que todos los individuos, todos los seres humanos, vivimos, para que esa libertad sea más o menos real, vivimos en dos ordenamientos, ¿no? Jurídicos, si queremos. Uno en conciencia, que es la norma que nos damos a nosotros mismos sobre cómo debemos actuar, y otro que es el ordenamiento jurídico, el derecho del Estado, ¿no? Que de una u otra manera limita o guía nuestras actuaciones. Es verdad que en muchos casos pueden coincidir lo que nos dice nuestro ordenamiento en conciencia, puede coincidir con lo que nos diga el ordenamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, si vamos imaginemos, ¿no? Que vamos por la autopista y vemos el límite de velocidad de 120 kilómetros, ¿no? Y vamos con nuestro coche y habrá gente que diga, voy a respetar el límite de velocidad porque si no el derecho del Estado me va a sancionar, pero habrá gente que diga, voy a respetar el derecho del Estado porque mi conciencia me dice que es respetuoso, porque si conduzco muy rápido puedo matar a otra persona. Ahora bien, insisto, para que convivan esos dos ordenamientos, uno en conciencia y otro en derecho, hace falta que exista lo que se denomina pluralismo y que también ha introducido la profesora Llamazares. El pluralismo, luego lo conectaré con la naturaleza del Estado democrático. El pluralismo supone, por definición, que uno pueda elegir entre varias opciones, ¿no? ¿Mm? Eh, Eso es como cuando uno llega a su casa por la tarde, cansado de trabajar o de lo que sea, abre el frigorífico y hay una manzana. Pues probablemente cene una manzana o nada, ¿no? Pero eso no es pluralismo. Sin embargo, si en el frigorífico hay una manzana, hay una pera y un albaricoque, pues por elegir, igual tampoco cena nada, pero puede ocurrir perfectamente que cene la pera o el albaricoque, la manzana, lo que le apetezca, pero insisto, hay más opciones. ¿Qué quiero decir con esto? A mayor número de opciones en el contexto ideológico o religioso, mayor número de opciones a que los individuos desarrollen libremente su personalidad. Y más opciones, mayor número de opciones, para que todos, o más probabilidades, más posibilidades de que todos seamos un poquito más felices. Bien, el concepto de libertad de pensamiento, conciencia y religión, que luego voy a conectar con la libertad ideológica, con la libertad religiosa, porque tiene diferentes acepciones según en dónde nos encontremos, es fundamental, es algo innato, como os decía antes, a la naturaleza democrática del Estado. Bien, de forma que se puede decir que a mayor democracia o a mayor calidad del sistema democrático, mayor calidad de esa libertad de pensamiento, conciencia y de religión. De hecho, no es casual que los estados más punteros o que los modelos jurídicos más avanzados en la materia sean, por ejemplo, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, que son países con una historia democrática muy importante, muy relevante. No es casual, insisto, como luego veremos, a mayor calidad de esos principios son los que bascula el sistema democrático, a mayor pluralismo, mayor calidad de esa libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y bien, y aquí antes, y voy a empezar por el futuro, aunque luego, como ahora veremos, me voy a ir al pasado, cuando hablamos de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, hay un principio al que se ha referido de una forma tan brillante la profesora Llamazares, que es el principio de laicidad de los poderes públicos. Es decir, en el marco de un Estado democrático, para que todos somos iguales en el ejercicio y titularidad de los derechos y libertades fundamentales, y entre ellos, como uno más, la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Ahora bien, para que esta igualdad sea real, para que todos seamos iguales, insisto, en el ejercicio y titularidad de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, hace falta que el Estado sea laico, que el Estado sea ideológica y religiosamente neutral, que haya una separación entre el Estado y las confesiones religiosas, o entre el Estado y las creencias y convicciones de sus ciudadanos, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos iguales ciudadanos. En un Estado democrático de derecho, todos somos iguales ciudadanos. Nadie es más ciudadano que otro por tener unas convicciones concretas o por no tenerlas. Esto forma parte del pacto constitucional, ¿no? Esto, un poco parafraseando a Habermas o a Peter Haberle, forma parte de ese compromiso que tiene el gobernante con el gobernado. Es una especie como de renovación, por así decirlo, de esa idea de Rousseau, ¿no? Del contrato social. De esa idea de tú me gobiernas, yo soy el gobernado, pero a cambio tienes que respetar una serie de derechos y libertades. Y entre ellos están, de la personalista, entre los que siempre se encuentra la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en otros casos la libertad ideológica y religiosa, y en otros simplemente la libertad religiosa y de culto, o como es el caso español, la libertad ideológica, religiosa y de culto. Bien,
En este contexto en el que todos somos iguales, no pinta mucho, no tiene mucho sentido que haya una iglesia, como una iglesia oficial, o que el Estado sea confesional, es decir, que el Estado se declare creyente de una religión. ¿Por qué? Porque por definición, cuando un Estado se declara creyente de una religión, esto va a generar un menoscabo en la libertad de los demás. Porque una cosa que tienen en común los grupos religiosos es que normalmente cuando predican, no predican solamente para sus fieles. Hay un efecto secundario, es decir, cuando la Iglesia Católica, por poner un ejemplo, habla del aborto, la Iglesia Católica no dice, o por ejemplo, habla del divorcio, no dice que los católicos por favor no se divorcien, o que los católicos por favor no aborten, dicen o que nadie aborte, o que nadie se divorcie. Esta vis expansiva tiene consecuencias cuando el Estado y la Iglesia están unidos, porque supone que el Estado, en la medida en que es confesional, va a acabar legislando de acuerdo con los principios de esa confesión religiosa en cuyos dogmas cree o participa. Bien, como os decía, he empezado por el final, pero ahora me diré al principio. O sea, el objeto de mi ponencia es explicar qué sentido tiene la libertad de pensamiento y religión y cómo es definida en diferentes ordenamientos jurídicos de forma diferente, pero el contenido en gran medida es el mismo. Para ello voy a utilizar como ejemplo para mi exposición los tres ordenamientos jurídicos clásicos que se utilizan en este contexto, que son Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y luego haré una reflexión sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bien, ¿por qué Inglaterra, Francia y Estados Unidos? Bien, esos tres países, cada uno con su propia perspectiva, protagonizaron lo que se han conocido como las revoluciones ilustradas. Es decir, las revoluciones que tuvieron lugar en el siglo XVII en Inglaterra, todavía no era Reino Unido, y en el siglo XVIII en Francia y en Estados Unidos. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí va a surgir una tradición, una fuerza que va a consolidar modelos políticos, modelos constitucionales, donde el individuo va a ser libre, donde va a haber una serie de limitaciones a los poderes públicos y donde parte de ese pacto constitucional va a ser, de forma expresa, el respeto a la libertad religiosa, el respeto a la libertad ideológica o el respeto a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Bien, en este primer momento, como ahora veremos, hablamos del siglo XVII, siglo XVIII, hablamos únicamente de libertad religiosa. ¿Por qué? Porque en aquel momento histórico, los seres humanos, en sus contextos, básicamente no habíamos propietarios religiosos. No, o sea, no sé, movimientos como, por ejemplo, los humanistas, ¿no? O, por ejemplo, no sé, yo soy vegetariano porque mis convicciones me impiden comer carne. Eran cosas que no existían, ¿no? Entonces todo eso soportaba sobre una religión. De ahí que están las exclusiones de libertad religiosa. Luego este concepto, como veremos, posteriormente ha sido secularizando, de forma de por qué beneficiar o discriminar por tener creencias o convicciones no religiosas, y eso va a suponer que al final hablemos de libertad de pensamiento y de conciencia como un concepto que aglutina tanto las creencias religiosas como aquellas que no son religiosas, pero que en el foro interno del sujeto tiene una entidad lógica equiparable. Bien. Comenzando por Inglaterra, Inglaterra es un país peculiar, porque Inglaterra, como ustedes saben, no tiene un texto constitucional escrito, aunque lo que sí que tiene es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Porque aunque Inglaterra, ahora, Reino Unido después, no tenga una constitución escrita, a ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos es un convenio que firman países europeos, sean o no miembros de la Unión Europea, por ejemplo, Turquía es miembro del Convenio Europeo, Rusia, y ambos no son miembros de la Unión Europea. Bien, el Reino Unido ha firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, allá aparece una serie de derechos y libertades fundamentales, y entre ellos está la libertad de pensamiento y conciencia y religión. De forma que no tiene una constitución, un texto escrito, por una parte, pero por la otra, este país sí que tiene unos referentes internacionales y somete su legislación en materia de derechos y libertades fundamentales a un tribunal internacional en la materia. Bien, como les iba diciendo, Inglaterra no tiene una constitución escrita. Inglaterra hizo la revolución, que se denominó gloriosa, en 1688. Y en aquella revolución no se dijo nada sobre la libertad religiosa. Es una religión, fue una revolución, se llamó gloriosa porque por fin no hizo falta recurrir a una guerra civil sangrienta o a una lucha cruenta. No fue necesario y se pudo establecer la libertad para el pueblo y se pudo hacer un cambio político importante. Ustedes piensen que en 1688, nada más y nada menos, lo que consigue Inglaterra es que el Parlamento se ponga por encima del rey. Es decir, el rey no puede
crear o pasar leyes o impuestos sin que el Parlamento lo apruebe. El rey no puede levantar un ejército, ¿no?, sin que el Parlamento lo apruebe, y así sucesivamente. Bien, esta preeminencia del Parlamento, que va a establecer el Bill of Rights inglés de 1688, es el inicio de una revolución silenciosa en materia de libertad religiosa. ¿Por qué? Porque Inglaterra es un país, es un modelo de iglesia de Estado, hay una iglesia oficial, que es la iglesia anglicana, la había en aquel momento, la hay todavía. Bien, sin embargo, en 1689 se va a aprobar la denominada ley de tolerancia. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes tienen libertad religiosa? Los anglicanos, que es la iglesia oficial, y los protestantes también obtienen libertad religiosa. Y aquí entramos en el juego político. Hablamos, insisto, de 1689. En función de que Inglaterra vaya uniendo su territorio a otros estados, como va a ser el caso de Escocia o de Irlanda, porque inicialmente era toda la isla de Irlanda, actualmente solamente Irlanda del Norte, el Ulster, pero en aquel momento, cuando se construye el Reino Unido, es a través de dos tratados, uno en 1707 con Escocia y otro en 1800 con Irlanda. ¿Qué va a suponer esto? Al unirse, si Inglaterra y Escocia forman inicialmente un país en 1707 y en Escocia son presbiterianos y en Inglaterra anglicanos, hay que reconocer libertad religiosa a los anglicanos también y a los presbiterianos en los respectivos territorios, porque si no, ¿qué sentido tiene una nación en la cual los súbditos son perseguidos por practicar la religión oficial? Bien, ¿qué va a suponer esto? Que al Parlamento puedan acceder miembros de la Iglesia presbiteriana o de la Iglesia anglicana o, con carácter general, protestantes. Pero todavía no católicos, no judíos, no etc, etc, etc. Bien, la entrada de Irlanda al Reino Unido en 1800 va a ser un punto sin marcha atrás, porque para que pudiera entrar Irlanda, un país de mayoría de población católica, fue imprescindible reconocer la libertad religiosa a los católicos. En consecuencia, los católicos van a poder acceder también al Parlamento. Y esta Cámara parlamentaria, la Cámara de los Comunes, en función de esa recepción de personas no seguidas de la Iglesia oficial, va a ir poquito a poquito levantando taras, después a los judíos, después a los cuáqueros, etc, etc, etc. Y en muy poquito tiempo, en el siglo XVIII, nos vamos a encontrar con un país atípico. Hay una iglesia oficial, la iglesia anglicana, pero, y aquí lo peculiar, insisto, para ser rey hay que jurar lealtad a la iglesia, pero al mismo tiempo, y aquí lo peculiar, pero al mismo tiempo, hay libertad para todos los individuos. Bien, aquí voy muy rápido porque hay otros modelos que quiero explicar muy rápidamente. Se va a dar un salto rapidísimo, de forma que, como explicaba también la profesora Llamazares, Inglaterra es uno de los países probablemente más plurales de Europa en materia debido a los flujos migratorios que ha recibido, y esto ha generado un sistema político y jurídico muy bonito, en el cual, pese a que hay un ingreso oficial, cuando el Estado legisla, ese ingreso oficial no tiene ningún privilegio más allá que temas meramente formales, como por ejemplo, pues jurar lealtad a la monarquía para poder acceder para ser rey, ya que es de que es oficial. Pero salvo dos o tres cositas que no son importantes, curiosamente los que tienen un mejor trato, un trato más privilegiado, son las minorías. En concreto, les voy a poner, por complementar a la profesora Llamazares, un par de ejemplos, ¿no? En el Reino Unido, si tú eres para casarse y que tenga el matrimonio en efectos civiles, hay que casarse en un lugar de culto. Pero si eres, por ejemplo, musulmán, como ustedes saben, las mezquitas no son solamente lugares de culto, son lugares de reunión, lugares de recreo, tienen diferentes usos. Pues hay una excepción para los musulmanes. Es decir, todo el mundo se tiene que casar en un lugar dedicado exclusivamente al culto, salvo los musulmanes que se pueden casar también en las mezquitas, que son lugares exclusivamente dedicados al culto. Es decir, se tiene una especie de sensibilidad por la minoría por parte de la mayoría. Ocurre, por ejemplo, lo mismo con los sikhs, ¿no? Los sikhs son estos que van con el turbante, ¿no? Si tú eres sikh, es una locura, pero puedes ir en tu moto sin llevar casco. O si trabajas en la construcción, puedes ir trabajar sin casco. Es verdad que no es muy recomendable, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? No excluir a esta minoría de la sociedad. Pero si eres anglicano, que eres miembro de la iglesia oficial, te vas a tener que estar en tu lugar de culto, no en otro lugar, y el viernes, perdón, y vas a tener que llevar tu casco si trabajas en la construcción o si, por ejemplo, conduces una moto. Es decir, así seguiría, no me quiero extender con más ejemplos, pero tenemos un país que se declara creyente de un grupo religioso. Este grupo religioso no tiene ninguna de las señas
Es decir, es un grupo religioso que si bien es oficial, está ausente del debate político. La ley la hace la Cámara de los Comunes. Y no hay ningún tipo de privilegio por parte de los poderes públicos respecto a este grupo religioso. No, el Estado no la financia, no hay clase de religión confesional anglicana en la escuela pública, etc, etc, etc. De forma que, curiosamente, en el siglo XXI, la mayoría minoritaria en el Reino Unido ya no es la iglesia anglicana, son probablemente los musulmanes, que es una minoría mayoritaria, y si reclamase un trato de favor, nadie se lo daría porque no lo tiene ni siquiera la propia iglesia oficial. Bien. ¿Por qué ha ocurrido esto? Insisto, por la calidad del sistema democrático británico. A mayor calidad del sistema británico, mayor respeto a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Me da igual que sea la de la mayoría o la de la minoría. Obligación de los poderes públicos es remover los obstáculos que impiden a los individuos, sea cual sea su creencia o convicción, ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o de religión. Bien. Si nos trasladamos de la Revolución inglesa a la Revolución francesa, nos encontramos con que esperen un momento porque ahora mismo no lo encuentro. Sí, el artículo 10 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano establece literalmente: nadie debe ser incomodado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Fíjense ustedes que en este caso, de lo que sale es de las opiniones, sean del tipo que sea, y como un subtipo de esas opiniones, las opiniones religiosas. Claro, ¿por qué hace esto Francia en el siglo XVIII? Porque en Francia la libertad religiosa no es un problema. En la Francia católica del siglo XVIII no hay minorías. Hay una pequeña minoría en París judía y una pequeña minoría de hugonotes, que es como se denominaba en Francia los calvinistas, ¿no? En consecuencia, no tiene ningún sentido preocuparos por la libertad religiosa, pero sí por la libertad de opinión. ¿De quién? De los ilustrados, de los librepensadores y de todos aquellos que sufrieron la censura del despotismo ilustrado y de la Iglesia Católica, en aquel momento era una institución del Estado. Fíjense aquí cómo se plantea el derecho a la libertad religiosa, insisto, como un subtipo de la libertad ideológica, o si lo prefieren, de la libertad de opinión, pero no como un derecho en peligro, porque, insisto, no era un derecho que estuviera, que fuera perseguido o que fuera objeto de debate importante. Bien, es verdad que Francia va a pasar por diferentes periodos, porque hablamos del siglo XVIII, va a pasar por un contexto pluriconfesional durante la época napoleónica, un concordato con la Santa Sede, pero también un régimen especial para los sacerdotes, para los ministros de culto hugonotes y para los judíos. Luego después va a pasar por un laicismo radical, habrá un conflicto Estado-Iglesia importante, pero ahora en el siglo XXI la laicidad es una de las principales señas de identidad constitucional en el modelo francés. De hecho, la paralaicidad, en el fondo, nosotros la hemos copiado de Francia, de esa laicité francesa, que es uno de los principios del Estado francés. Es decir, todos somos iguales, porque todos somos ciudadanos de esta fantástica y maravillosa república. Luego, frente a la república, nadie más que nadie por tener unas u otras creencias, convicciones, ideas u opiniones. Este era, a grosso modo, el modelo francés. Fíjense que aquí hablamos de libertad ideológica, hablamos de libertad de pensamiento, conciencia y religión. Bien, en el caso estadounidense, la primera enmienda tampoco habla de libertad de pensamiento, conciencia y religión. Habla de libertad religiosa. En concreto va a decir el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión ni prohibiendo la misma. Bien, ¿por qué? ¿Por qué va a hacer esto en el siglo XVIII Estados Unidos? ¿Por qué va a prohibir al Congreso que establezca una religión como oficial? Y va a promulgar, perdón, o va a promover o va a garantizar la libertad religiosa. Porque en el siglo XVIII el problema en Estados Unidos era, después de la guerra de independencia con los ingleses, todavía no británicos, con los ingleses, claro, se unen las 13 colonias que han luchado una guerra cruenta. En cada colonia había una iglesia oficial. En un lugar eran anglicanos, en otros eran presbiterianos, en otros eran baptistas, en otros eran católicos, por ejemplo Maryland, no sé si el Calvert, y así sucesivamente, ¿no? De forma que la única manera, de aquí entroncaríamos con esa bella definición que ha hecho la profesora de Mazares del principio de tolerancia, también explicado, como servicio de la pacífica convivencia de los individuos. La única manera que hubo para construir una nación en la que todo el mundo cupiese fue, en el siglo XVIII, dar por primera vez, garantizar la libertad religiosa. Fíjense únicamente la libertad religiosa nada más.
Nos habla de libertad ideológica. Aquí no hay un problema de censura, de libre pensadores, como se hacía en la Francia del siglo XVIII. Con lo cual se habla de libertad religiosa y de un miedo, que el gobierno federal, el gobierno que hemos creado entre todos, nos pueda establecer una religión como oficial. Y aquí aparcamos Estados Unidos. Bien, vamos ahora de nuevo, volvemos de nuevo a Europa. Damos un salto gigante, porque como es sabido, Inglaterra, Francia, Inglaterra, como hemos visto muy rápidamente, garantizan esa libertad religiosa, esa libertad ideológica, esa libertad de pensamiento, perdón, de opinión, pero todavía no se ha dado ese salto a la libertad de pensamiento con religión. ¿Dónde se da ese salto por primera vez? Ese salto se da por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente en los diferentes textos que reconocen los derechos humanos con carácter regional. En el caso europeo, esto aparece en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que parafrasea prácticamente la Declaración Universal y garantiza y protege la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Además, la garantiza, aquí siguiendo a mi maestro, el profesor Llamazares, en lo que se denominan 3 niveles. Por una parte, como la libertad para tener o no tener unas u otras creencias o convicciones, como la libertad para expresar o manifestar esas creencias, convicciones, ideas y opiniones, y mucho más importante, como la libertad para comportarse de acuerdo con las mismas. Y aquí, ni la Declaración Universal, ni las diferentes declaraciones regionales, como ocurre con la europea, como ocurre también con la americana, diferencian o conceden un trato diferente a la libertad religiosa de la libertad ideológica. De ahí que el definidor que se utilice sea libertad de pensamiento, conciencia y de religión. La idea es que no escape nada que pueda incidir en el fuero interno del sujeto en su día a día. Es decir, todos tomamos decisiones todos los días, decidimos cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, decidimos todo, todos los días, de acuerdo con esas creencias, convicciones que tenemos en nuestro fuero interno, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que todo el mundo pueda vivir de acuerdo con las mismas, sean del tipo que sean, es decir, habrá gente que no mate porque respete el quinto mandamiento, pero habrá gente que no mate porque diga, esto no encaja con mi moral, sea religiosa de otro tipo. Eso es lo que garantiza, esa es la belleza del sistema. No es solamente que no haya un grupo religioso por encima de los demás, sino que no hay ningún tipo de creencia individual por encima de los demás. Porque cuando hablamos de derechos y libertades fundamentales, cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos de derechos colectivos, hablamos de derechos individuales que se comprometen a garantizar los poderes públicos. Ahí está la belleza del sistema. Y en este contexto es donde se engarza esa libertad de pensamiento, conciencia y religión, que como os decía, es un proceso, es un derecho, derecho constitucional, porque está en un texto constitucional, derecho fundamental, si tiene un plus de protección, o derecho humano, si está en un derecho, en un convenio o tratado internacional, pero lo más importante es que es un concepto que ha secularizado esa libertad religiosa del siglo XVIII o del siglo XVII. Esa religión tan maravillosa, que sigue siendo protegida igualmente, se ha secularizado. ¿Para qué? Para no discriminar entre las creencias o convicciones de los sujetos. Porque no tiene ningún sentido. Si una persona, por ejemplo, no quiere ir a servicio militar y objeta en conciencia, no tiene por qué hacerlo forzado por creencias religiosas. Puede hacerlo simplemente porque sus convicciones personales le impiden realizar el servicio militar. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? En el marco de una sociedad democrática, donde todos somos iguales, no discriminar entre unas u otras convicciones o creencias. En la medida que afectan al fuero interno del sujeto, obligación de los poderes públicos es garantizarlas y, en consecuencia, protegerlas, con un límite evidente. Y ya con esto acabo. Hasta aquí cuenta la parte bonita de un derecho a libertad, que se va construyendo. Insisto, no es una cosa que ocurra en un país concreto. Hay como 3 fuentes grandes que luego se van expandiendo por Occidente, son como el maná. Pero cuando hablamos de este derecho, como todos los derechos, no es ilimitado. Tiene que respetar el orden público, los principios constitucionales, etc, etc, etc. Es decir, hay una serie de límites al ejercicio de este derecho, que básicamente empieza y acaba, y aquí conecto de nuevo con la brillante exposición de la profesora Llamazares, cuando decía, los seres humanos no vivimos en una isla, los seres humanos vivimos en comunidad. Bien, mi libertad de pensar y conciencia de religión empieza y acaba donde empieza la libertad de pensar y conciencia de religión de otros. Es decir, mi actuar no puede suponer una elección en el derecho de otra persona, pero sí que ha de suponer que yo tenga derecho, en la medida en la que mi actuación o mi libre desarrollo de la personalidad no afecte derechos de terceros, o no afecte el orden, o no atente contra el orden público o los principios constitucionales, ha de servir para que yo pueda ejercer, desarrollar libremente mi personalidad y ser lo más feliz posible en este mundo, que a final de cuentas es a lo que venimos, a ser felices y a desarrollarnos libremente. Por mi parte, nada más. He intentado ceñirme lo máximo posible a mi tiempo y muchas gracias por su paciencia y escucha.
Muchas gracias, profesor Oscar Celador. El profesor ha disertado sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión y su relación con la libertad ideológica. Los modelos jurídicos más avanzados en la materia, como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, permiten una mayor calidad de la conciencia de esas libertades. Para que todos seamos iguales, es necesario que los estados sean neutrales. Nuevamente, hay mucho más que decir de esta brillante exposición. Oscar, muchas gracias por estar con nosotros, pero otra vez el tiempo nos traiciona. Hoy tenemos una gama de académicos que estarán presentando, como ahora el doctor Aldo Vázquez Ríos. Él ya está con nosotros. El doctor Aldo Vázquez Ríos es abogado y magíster en periodismo por la Universidad de San Martín de Porres, licenciado en Ciencias Sociales por ILADES en Santiago de Chile y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Él cuenta con un diploma de estudios avanzados en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad del País Vasco. Estudió doctorado en Derecho en la Universidad de Deusto, Bilbao, y obtuvo el grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció diversos cargos en la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Fue también su vicerrector académico. Además, todos recordamos al doctor Aldo Vázquez Ríos porque fue ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y más importante aún, y de manera muy particular, siempre lo menciono, durante su gestión se emitió el vigente reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, el Decreto Supremo número 006-2016-JUS, que aprobó este reglamento. Actualmente, el doctor Vázquez Ríos es miembro de la Junta Nacional de Justicia de Perú, de la cual fue su primer presidente. Doctor Vázquez Ríos, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos de su recargada agenda, pero gracias por darse este tiempo. Lo escuchamos. Es su audio, por favor, su micrófono. Bien, muy buenos días, muchas gracias. Estimados participantes, deseo en primer lugar expresar mi gratitud al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y especialmente a la doctora María Esperanza Adriancel por su gentil invitación para estar hoy con ustedes. Para mí es un honor acompañarlo junto a tan distinguidos académicos y poder presentar algunas reflexiones en torno al tema de este evento, libertad religiosa, balance de una década en la legislación peruana y particularmente sobre el rol del Estado en la garantía de la libertad religiosa. Para ese propósito quisiera, en primer lugar, exponer mi visión sobre la libertad religiosa y el aporte de las confesiones en la formación de nuestra nacionalidad, y cómo desde ese mismo aporte surgen derechos que el Estado ha de cautelar. Deseo, en segundo lugar, señalar cómo, más allá del reconocimiento jurídico pleno de los credos, la condición de creyentes conlleva también deberes ante la comunidad nacional de la que formamos parte, particularmente en orden a la creación de una sociedad más justa, que solo podrá edificarse sobre la base de sólidos cimientos morales. Formulo estas reflexiones desde mi identidad católica, pero en la certeza de que más allá de las diferencias doctrinales, compartimos unos valores comunes que se asientan en nuestro común reconocimiento de la dignidad de la persona humana y de su libertad. La libertad religiosa tiene su fundamento, como sabemos, en la dignidad de la persona humana. Esta radica precisamente en el carácter libre del ser humano que reconocemos en cada hombre y en cada mujer. Así, la persona es un fin en sí misma y, por tanto, no puede ser instrumento para los fines de otros individuos, como tampoco puede serlo respecto de la sociedad y del Estado. Ese mismo reconocimiento es formulado en el artículo 1 de la Constitución del Perú, cuando afirma que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En consecuencia, debe entenderse que la persona no está al servicio de estos entes, sino que son la sociedad y el Estado los que deben su existencia a la persona para defenderla y garantizar el respeto de su dignidad. La admisión de su carácter de ser libre, dotado de libre albedrío, imprime en la vida del hombre un riesgo, el de errar en su propio destino. Pero ello no reduce su libertad y su derecho a diseñar y realizar su proyecto de vida. Para muchos de nosotros,
Este proyecto de vida trasciende nuestra existencia terrena y se afirma en la esperanza de una vida plena más allá de la muerte. La Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II sustentó también el derecho a la libertad religiosa de las personas y de las comunidades en la dignidad humana y en su libertad, que le es inherente. Así, en palabras del concilio, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios. Este derecho humano a buscar la verdad para su plena realización personal y espiritual está ya universalmente reconocido, cuando menos en los instrumentos jurídicos internacionales más relevantes y en la mayor parte de las constituciones de los estados. Pero no alcanza solo a las personas individualmente consideradas, sino que se extiende a la familia y a las comunidades que comparten un mismo credo. La libertad religiosa no alude solo a la creencia singular, a una relación personal con Dios, sino que supone también el derecho a expresar esa fe en comunidad y a compartir esa experiencia con quienes quieren vivirla bajo una misma práctica. Por eso, el derecho a la libertad religiosa no se limita al ámbito de la libertad de conciencia, sino que supone el ejercicio público del credo que se abraza y la educación religiosa conforme al mismo, entre otros aspectos. En este orden de ideas, es necesario comprender que la libertad religiosa exige también el pleno reconocimiento de las comunidades de fe en las que puede profesarse una religión en forma asociada. Para facilitar el ejercicio de este derecho, se promulgó en el Perú en 2010 la Ley 29.635 de libertad religiosa. El artículo 50 de la Constitución Política del Perú ha reconocido dentro de un régimen de independencia y autonomía el rol de la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. El mismo artículo constitucional ha agregado: el Estado respeta a otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. Está claro que el catolicismo tuvo una participación activa en la constitución de nuestra nacionalidad. La evangelización del continente y de los territorios que hoy forman el Perú estuvo a cargo de misioneros que no solo promovieron la fe, sino que enseñaron la lengua castellana, fundaron escuelas y universidades e impregnaron de valores la vida de las comunidades. También durante la emancipación fueron religiosos algunos de los mayores impulsores de la independencia nacional. Fueron también los templos espacios para la forja de una conciencia patria, al mismo tiempo que desde ahí se aportaron recursos materiales para sostener la campaña emancipadora. Figuras como Toribio Rodríguez de Mendoza o Francisco Javier de Luna Pizarro, junto a otros sacerdotes, conformaron el primer Congreso peruano y diseñaron las instituciones de la República naciente. Figuras ilustres del pensamiento político peruano han reflexionado sobre este proceso simbiótico. Víctor Andrés Belaúnde, peruano ilustre que llegó a presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha referido a ese fenómeno en términos elocuentes. La síntesis viviente le ha llamado, al mismo tiempo que ha proclamado la alianza entre el Evangelio y la tierra. Los peruanos somos pues fruto en gran medida de esa fusión que trasciende lo meramente racial y que impregna la cultura, la vida social y las manifestaciones de fe. El reconocimiento constitucional es por ello legítimo desde mi modesto entender, pero no puede, sin embargo, leerse en términos de exclusión. Por el contrario, una lectura integral de la Constitución Política del Perú, que incorpore el inciso 2 del artículo 2 de nuestra Carta Magna, según el cual nadie debe ser discriminado por motivo de religión, entre otras causas, ubica en pie de plena igualdad a las demás confesiones religiosas. Más aún, cuando el ya citado artículo 50 del mismo texto constitucional ha afirmado, lo repito, el Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. La Constitución del Perú reconoce el rol de la Iglesia Católica, pero no excluye el papel de otros credos. Hoy, hay, por el contrario, un reconocimiento implícito de su aporte cuando formula un principio de colaboración entre estos y el Estado. La colaboración, en su sentido literal, supone el trabajar en común, juntos, en los dominios que a cada uno corresponden. Bajo ese marco constitucional, debemos concluir que la colaboración a favor de la Iglesia Católica no es exclusiva ni excluyente, por el contrario, abre un espacio para el reconocimiento de la obra social y moral de muchos otros credos religiosos que hoy enriquecen la vida de fe en nuestro país, pero al mismo tiempo nuestra cultura y nuestros valores. En este sentido,
Es una cuestión medular reconocer el rol de la religión en la constitución ética y moral de los pueblos. El Estado puede y debe ser laico, pero ello no supone que sea laicista, contrario a la fe. Debe ser laico en tanto sus fines no son religiosos. Su rol es el de la gestión de los asuntos temporales, pero ello en ningún caso justifica una actuación adversa a las comunidades religiosas. Por el contrario, debe protegerlas reconociéndolas como un bien para la sociedad y como un factor capaz de enriquecer la pluralidad de vivencias, cosmovisiones y experiencias, lo cual es propio de la sociedad democrática. El laicismo quiere confinar la fe a los templos e impedir que sus valores inherentes trasciendan al conjunto de la sociedad. Ese laicismo no es reciente. Nietzsche anunció la muerte de Dios de la misma forma que hasta hoy ciertos radicalismos ideológicos la consideran el opio de los pueblos. Los credos religiosos son, por el contrario, una fuente inagotable en el orden axiológico. De la religión emanan valores preciosos para la sociedad, impregnan las conductas de las personas y la vida social. ¿Cómo desconocer semejante riqueza? De la fe derivan principios fundamentales, como el respeto por la vida humana y por la familia, o valores humanos como la libertad, la justicia, la solidaridad o la paz. Esa influencia benéfica no es reciente. Ya desde el siglo XIX accedieron al Perú otros credos no católicos, a través del italiano Francisco Pensotti, difusor desde 1888 de las Biblias de la Sociedad Bíblica Americana, que más adelante favorecieron la presencia de la Iglesia Metodista, junto con pequeños núcleos de presbiterianos, adventistas, pentecostales y demás denominaciones evangélicas que iniciaron una presencia misionera en el interior del Perú. La Iglesia Metodista Episcopal, al igual que la Iglesia Libre de Escocia, acompañaron su labor misionera con trabajo social en el campo de la salud y de la educación, ámbito este último que también privilegiaron los presbiterianos. En el siglo XX tuvo lugar recién el arribo de mormones, judíos, musulmanes, además de un número creciente de grupos evangélicos. Sin embargo, hasta 1915 en el Perú solo había cobertura legal para las prácticas de culto de la religión católica. Desde entonces, una modificación a la Constitución vigente permitió otras manifestaciones religiosas. Cada una de ellas, con sus propias notas y características, enriquecen hoy, día a día, la vida social del Perú. Las personas que integran tales comunidades no solo reciben una formación religiosa, sino que a partir de ella ejercitan en su vida cotidiana una serie de valores que les permiten crecer en su dimensión personal. El respeto por la verdad, la honradez en sus interacciones sociales, el cumplimiento responsable de sus deberes, son solo algunos de esos valores cultivados a partir de la fe. Basta ver en el caso del Perú el aprecio social que se tiene por los integrantes de esas comunidades de fe. Pero igualmente importante es la atención de las religiones por la vida familiar. En este ámbito natural, no solo se cultiva la fe, sino también la experiencia inmediata de la solidaridad, del respeto por los demás, del afecto, de la empatía. Estos valores son puestos en cuestión por una ideología laicista que entiende la religión como un obstáculo para sus propósitos. Además de los valores éticos y de la vida familiar, la religión ha aportado en países como el Perú una profusa obra social que ha contribuido grandemente a la mejora de las condiciones de vida de la población. Esa presencia no católica se ha evidenciado también en el crecimiento que han experimentado tales denominaciones religiosas. En 1993, el 89% de la población se proclamaba católica en el Perú, según datos del Censo Nacional de ese año. En 2007, solo el 81% se reconocía en la religión mayoritaria, según la misma fuente. El Censo Nacional de octubre de 2017 arrojó nuevos datos. El 76% de los peruanos son católicos, el 14,1% evangélicos, el 4,8% tiene otro credo, lo que incluye adventistas, testigos de Jehová, mormones, israelitas, budistas, musulmanes, entre otros, y el 5,1% dijo no tener religión. Estos datos no pueden ser ignorados por el ordenamiento jurídico, y no lo son. Los credos religiosos minoritarios hacen hoy también un aporte sustancial en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Esta realidad no podría ser desconocida por el Estado peruano. Por ello, la ya citada Ley 29.635 de libertad religiosa desarrolló los artículos constitucionales antes referidos.
Con ese propósito proclamó: el Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas. En igualdad de condiciones, gozan de los mismos derechos, obligaciones y beneficios. Agregó además, en su artículo 6, una descripción de los derechos colectivos de las entidades religiosas, y en su artículo 11 afirmó que ellas gozan de las donaciones y beneficios tributarios existentes, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico nacional. Estos preceptos legales, sin embargo, no podían ser ejercidos en plenitud ante la ausencia de una reglamentación de la ley que permitiera la apertura de un registro de esas entidades religiosas. En julio de 2011 se dictó un reglamento que no logró facilitar el registro aludido. Con ello, se limitó además el acceso a los beneficios que supone el reconocimiento, especialmente en materias aduaneras, tributarias y de otro tipo de beneficios. Me cupo el honor, en 2015, como ministro de Estado, de retomar el diálogo con las comunidades de fe, representadas en el Consejo Interreligioso del Perú, Religiones por la Paz, y con otros credos no adheridos a esa entidad, a los que convocamos al Despacho Ministerial de Justicia y Derechos Humanos hasta en 3 ocasiones para discutir los alcances del reglamento. Hicimos también una prepublicación del proyecto de norma para que todos los ciudadanos interesados pudieran presentar sus observaciones, comentarios y sugerencias. El proyecto era visto con reserva y hasta con desconfianza en algunos ámbitos del Estado. En definitiva, nuestra propuesta aliviaba varios de los requisitos para el registro de las comunidades religiosas, con lo cual se facilitaba su reconocimiento y con ello la posibilidad de acceder a ciertos beneficios. Finalmente, en las postrimerías del quinquenio 2011-2016, el 18 de julio de 2016, estamos próximos a conmemorar 5 años de aquello, el presidente de la República rubricó el Decreto Supremo 006-2016, Justicia, que tuve el honor de refrendar como ministro de Justicia y Derechos Humanos. No se trató sino del reconocimiento al que he aludido, a fin de lograr una colaboración armónica entre el Estado y las entidades religiosas en beneficio de la comunidad nacional. Se hizo explícito entonces ese principio de colaboración entre el Estado y las entidades religiosas, que encuentra pleno sustento en el extenso servicio que ellas ofrecen a los peruanos, tanto en el orden espiritual como en el ámbito moral, en la protección de la familia y en el campo de los servicios sociales. Después de varios años, pues, las comunidades religiosas no católicas otra vez fueron plenos sujetos de derecho en el Perú. La aplicación del principio de colaboración en las relaciones entre el Estado y las entidades religiosas supone de suyo un reconocimiento de su vasta obra espiritual, moral y social y permite mayores espacios de cooperación y un favorecimiento efectivo de la experiencia religiosa que nutre el alma de cada peruano y la vida social de la nación. El nuevo reglamento comprendió, en el marco de la práctica de ritos y actos de culto, la celebración de matrimonio religioso ante el ministro de cualquier confesión, contemplándose además, en lo referente a los cementerios y sepultura, la armonización entre las normas sanitarias y las religiosas. Asimismo, ha regulado el supuesto de protección del ejercicio de la libertad religiosa, según el cual nadie puede ser obligado a declarar cuáles son sus convicciones religiosas, ni tampoco puede ser impedido de manifestarlo si así lo desea. Estando garantizada por ley la asistencia religiosa en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, centros penitenciarios y centros hospitalarios, de acuerdo con la Ley de Libertad Religiosa, el reglamento especificó la forma de acreditación de los ministros o agentes pastorales que ejerzan tales funciones. Respecto de la objeción de conciencia por motivos religiosos, en los casos que corresponda, se enfatizó la necesidad que se fundamente en la doctrina de cada confesión religiosa, estableciendo que las entidades públicas y privadas tomarán las previsiones correspondientes para garantizar la atención necesaria de fundarse una petición de objeción de conciencia. En concordancia con el literal F del artículo 3 de la Ley sobre Libertad Religiosa, el reglamento garantizó la observancia de los días sagrados, de descanso o de guardar de las diversas confesiones, procurando armonizarlos de manera razonable con la jornada laboral o educativa. El artículo 12 del reglamento refirió la finalidad del registro, contenida en el artículo 13 de la ley, que determina el reconocimiento de la persona jurídica de las entidades religiosas y la facilitación de sus relaciones con el Estado. El artículo 9 del reglamento
refiere que son entidades religiosas las iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas naturales que profesan, practican, enseñan y difunden una determinada fe, entendiéndose por ella la profesión de una religión sustentada en un credo, escrituras sagradas y doctrina moral, y cuentan con culto, organización y ministerio propio. De otro lado, al amparo de la Constitución vigente, la práctica de toda religión en el Perú es libre y está garantizada siempre que no afecte la moral o altere el orden público, por lo que ninguna autoridad del Estado exige la inscripción de las entidades religiosas en el registro voluntario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se estableció también en el reglamento, entre los requisitos para la inscripción en el registro de entidades religiosas, la mención del número de fieles mayores de edad con el que cuenta en el territorio nacional, el cual no debería ser menor de 500 personas, salvo que se trate de confesión religiosa histórica. El reglamento precedente, aprobado por Decreto Supremo 010-2011, mantenía una exigencia de 10.000 adherentes, que hacía imposible en muchos casos el registro y con ello el reconocimiento jurídico de las entidades religiosas. En fin, esta norma ha sido luego objeto también de desarrollo a través de una directiva de la Dirección General correspondiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que deberá seguramente estar facilitando su plena aplicación. Confiamos en que estos instrumentos jurídicos sean pues garantía de la plena igualdad entre los creyentes de las diferentes confesiones en nuestro país. Pero así como todos los creyentes tenemos igualdad de derechos en la profesión de nuestra fe, tenemos también, desde mi modesto entender, y como contraparte, deberes impuestos por nuestra propia condición de hombres y mujeres de fe. Quiero por ello abordar ahora muy brevemente el tema de las demandas sociales en nuestro tiempo. Estas son de tal magnitud que nadie puede permanecer impasible, tampoco nuestras comunidades religiosas. No pueden, en consecuencia, limitar su misión a un ejercicio espiritual que no transforme conciencias, que no se exprese en obras de justicia y misericordia. Nuestra fe ha de tener un sentido vital capaz de impregnar todas las dimensiones de nuestra vida social. Para cumplir esa misión, debemos seguir construyendo espacios de encuentro de todas las perspectivas, espacio para la búsqueda leal, rigurosa y apasionada de la verdad. De estos núcleos creadores surgirán criterios para la acción, iniciativas sociales, proyectos solidarios, al mismo tiempo que un modo específico de situarse frente al mundo. Me he ocupado hasta aquí del reconocimiento de la libertad religiosa como un derecho pleno de todo ciudadano y de todas las comunidades de fe, al mismo tiempo que he señalado el deber que, como contraparte, tenemos en orden a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Permítanme finalmente referirme a un particular desafío que nos interpela de modo singular a quienes profesamos valores asentados en la fe. Es el desafío seguramente de la corrupción y del logro de la prevalencia de valores de justicia, de honestidad, de pulcritud en nuestra actuación como ciudadanos. ¿Es que acaso podemos desviar nuestra mirada de esta específica problemática de nuestra sociedad? Que el hacer el tejido social mina la credibilidad de las instituciones y eterniza la miseria de los más pobres. El riesgo de la inclinación hacia el mal es una impronta en el hombre porque este es esencialmente un ser libre. Esta libertad tiene su fundamento, como sabemos, en la dignidad de la persona humana. Ya lo hemos señalado. El respeto de la dignidad de la persona supone el respeto por la persona humana y la negación de toda forma de instrumentalización de ella. Esta concepción de la dignidad de la persona está en la base de su libertad, pero es en ejercicio de esa libertad que como personas y como sociedad hemos escogido muchas veces el camino del mal, que supone un proceso de descomposición, de pérdida de identidad. Hasta el siglo XVIII, la ética estuvo estrechamente ligada a la religión. Con el advenimiento de la modernidad, aquella se separa de la moral religiosa. Surge una ética civil distante de la religión, pero la libertad continúa en la base de las decisiones morales. Sin libertad no puede haber ética. Kant propuso la libertad como sustento de la razón. De esta forma, la libertad deviene en condición para todo ejercicio ético. De lo contrario, no hay ética, sino coerción y chantaje. Si la persona no es libre, no hay ética posible. Moradillo ha explicado que la libertad humana queda muchas veces restringida, tanto por causas externas como internas, situaciones de miseria, hambre, explotación,
que se han dado y se dan actualmente de muchas maneras y en todo el mundo. Esto implica una gran falta de libertad externa, pero la libertad interior puede verse reducida debido a una gran emoción. Esto es, una fuerza de carácter emotivo que implica una acción sin un raciocinio previo, que cuanto más profundo sea, más afectará al sujeto incapacitándolo para pensar de forma correcta. Fin de la cita. Necesitamos por ello remover los obstáculos injustos que limitan la libertad de las personas para que en pleno ejercicio de la razón y valorando con lucidez la consecuencia de nuestros actos y omisiones, adoptemos decisiones encaminadas al bien común y no solo a la satisfacción de intereses particulares. En una actuación comprometida con el bien común, redescubrimos nuestra propia dignidad y la de los otros. Por el contrario, es en el egoísmo donde encontramos la raíz de la injusticia, en la despreocupación por el prójimo, en la búsqueda exclusiva del beneficio personal para incrementar sin límites la acumulación de bienes, riqueza y poder. Una ideología individualista, consumista, se ha instalado en la sociedad contemporánea prescindiendo de un horizonte ético. ¿Es que las comunidades religiosas y sus líderes no tienen nada que decir al respecto? ¿Es que van a callar cuando tienen que hablar alto y fuerte? ¿Es que acaso el mensaje religioso va a traicionar su deber de proclamar la verdad? Las comunidades de fe como conjunto, pero cada uno de nosotros, quienes nos afirmamos como creyentes, tenemos deberes ineludibles en el campo de la familia, de la escuela, de la universidad, de la opinión pública, para expresar nuestros valores y enfrentar la injusticia. Que el Estado y las entidades religiosas puedan seguir construyendo una historia común, que es la de nuestra patria, y que ese porvenir se vea cada vez más enriquecido por las experiencias de fe de sus ciudadanos, que se proyecte en una sociedad cada vez más justa y más solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez. La ponencia del doctor Vázquez sobre el tema de libertad religiosa y el aporte de las confesiones en la formación de nuestra nacionalidad y cómo desde ese mismo aporte surgen derechos que el Estado ha de cautelar. El doctor Vázquez hizo referencia a los datos estadísticos respecto de la diversidad religiosa en el Perú, que no son ignorados por el ordenamiento jurídico y por ello el Estado es facilitador de la libertad religiosa en sus dimensiones individual y colectiva. Ha recordado también el próximo cumpleaños del reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, ley cuyo decenio conmemoramos con este seminario internacional. Muchas gracias, doctor Vázquez Ríos. Enseguida nos han planteado una pregunta para usted también. Le voy a pedir que quede en la sala. Pero tenemos algunas preguntas para la doctora Maricruz Llamazares. Se las han pasado por el chat. Le pido por favor que en 3 minutos pueda dar respuesta a estas preguntas. Una tiene relación con la libertad de conciencia de los médicos y la otra está relacionada con el principio de tolerancia en los espacios públicos. Maricruz. Bueno, vamos a ver, con respecto a al tema de los derechos relacionados con la salud, claro, efectivamente esos derechos hoy día se consideran parte de derechos fundamentales, algunos de ellos al menos, pero no imposibilitan o sea, no se imponen a derechos de otros. Si una mujer quiere practicarse un aborto, el médico tiene que tener derecho a la objeción de conciencia. Si el médico, por razones de conciencia religiosa o de otro tipo, no quiere practicar este aborto, o sea, no solo desde la religión se puede considerar un asesinato, digamos, la interrupción de un embarazo, ¿no? También desde otro tipo de planteamientos éticos. Pues el médico no quiere, por esas razones, ejercer objeción de conciencia. O sea, toda norma jurídica que autorice cuestiones que incidan sobre el derecho a la salud de otros y que sean opinables, vamos a decir, que no haya consenso social, naturalmente exige el reconocimiento simultáneo de la objeción de conciencia. En el aborto, en la eutanasia. Cosa distinta es lo que cita también en la pregunta de las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová, que cuando son sobre uno mismo, pues se aplica el principio de autonomía del paciente, ¿no? Yo soy la única que puedo autorizar que me practiquen un tratamiento, pero si soy menor de edad, pueden hacerlo mis padres. Bueno, pues este
claro, ya es distinta, porque lo que está en juego es el derecho a la vida de un tercero, ¿no? O a la salud de un tercero. Y entonces ahí ya, si los padres no actúan, en último extremo, será un juez el que autorice al médico a salvar la vida de ese tercero. Es decir, no es la vida propia la que uno está poniendo en riesgo, es la de un tercero, ¿no? Entonces es una cuestión distinta. En todo caso, en todas estas cuestiones en las que entran en juego elementos éticos o valorativos, hay que reconocer simultáneamente al reconocimiento del derecho correspondiente el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario que tiene que intervenir ahí. ¿Vale? Otra cosa no sería tolerancia, sería imposición de una regla mayoritaria a quien no quiere aplicarla, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado era... vale, ya lo veo. Bueno, sobre el principio de tolerancia y el tema del Señor de los Milagros como patrón del Perú, ¿no? Yo no conozco a fondo el modelo de relaciones Iglesia-Estado peruano, sé que se define como laico, pero también sé, no ignoro, que en diversos países latinoamericanos, en la propia España, definimos como laico cosas que al final luego, bueno, pues van teniendo ahí pequeños elementos que en realidad son más propios de estados confesionales o pluriconfesionales. Lo hablábamos ayer en relación a Colombia, ¿no? Cuando lo que hacemos es igualar por arriba y hacer a todas las confesiones iguales, pero porque a todas les damos beneficios, entonces no estamos hablando de un estado laico, estamos hablando de que privilegiamos confesiones, por lo tanto seremos pluriconfesionales en tal caso, ¿no? Entonces yo no conozco a fondo el caso peruano, pero desde luego sí he leído rápidamente, un poco en diagonal, el voto particular del magistrado Espinosa, porque había visto en el chat la pregunta, y yo, si hablamos de un Estado laico, desde luego estoy de acuerdo con lo que dice, naturalmente. Vamos a ver, la tolerancia también tiene que funcionar en el sentido de respetar el derecho de los otros a no enfrentarse a símbolos religiosos que no les conciernen. Y, por ejemplo, si Perú fuera de verdad un Estado laico, nunca el Tribunal Constitucional hubiera admitido como constitucional que un patrón religioso fuera el patrón del Perú. Choca completamente con el principio de laicidad. Otra cosa es que el modelo de laicidad, vamos a decir peruano, admita eso. Como en el modelo de laicidad español admitimos a veces otras cosas, ¿no? Pero vaya, o sea, un modelo de laicidad pura no admitiría eso nunca. Por lo tanto, yo en ese sentido sí estaría de acuerdo con lo que he leído que expone el magistrado Espinosa. Gracias. Bien, muchas gracias por las respuestas, Maricruz. Tenemos algunas preguntas para el doctor Aldo Vázquez. Se las hemos pasado por el chat, doctor. Le agradeceríamos también las respuestas. Sé que el tiempo es bastante breve, 3 minutos para precisar estos contenidos. Muchas gracias, doctora Adriansen. Bueno, la verdad es que he tenido alguna dificultad para poder ver las preguntas del chat porque se sucedían varias intervenciones en el chat y no he podido captar todas las interrogantes que han sido formuladas. Sin embargo, procuraré dar respuesta a aquellas que me han quedado más claras. En primer lugar, se preguntaba sobre esta suerte de condicionamiento que está en las normas sobre libertad religiosa en relación a la moral y las buenas costumbres, es decir, se admite la religión en tanto, se observe reglas de moral y buenas costumbres. Y ciertamente hay una inquietud legítima al respecto, porque, claro, se trata de conceptos abiertos, ¿no? Y que tienen pues, un componente subjetivo. Sin embargo, son necesarios de dotarse de contenido. Y allí seguramente pues, las máximas de la experiencia pueden ser útiles para poder clarificar aquello. Pero el sentido, evidentemente, es evitar que bajo el manto de una confesión religiosa se puedan pues alentar prácticas que puedan resultar de alguna forma, pues incluso perjudiciales para la salud de las personas o para la convivencia entre los ciudadanos. También veo algunas inquietudes en relación a la necesidad seguramente de actualizar el reglamento al que se ha aludido. Yo creo que son propiamente las comunidades de fe,
las entidades religiosas las que pues tienen que procurar, y el Estado también, por cierto, procurar el diálogo, el entendimiento, la búsqueda de consensos en relación a los temas más acuciantes y que hacen parte de la vida de cada una de las comunidades de fe. Yo creo que lo fundamental en relación al desarrollo de la normativa sobre la libertad religiosa es la promoción del diálogo, el diálogo alturado, porque todas las comunidades de fe tienen algo que decir, tienen una experiencia propia que debe ser reconocida y tienen unas problemáticas y unas circunstancias que tienen que ser atendidas desde el ordenamiento jurídico. Vi por ahí alguna otra pregunta en relación a las dificultades que todavía subsisten respecto de la formación o de la constitución de institutos de formación religiosa. La ley universitaria vigente, en una de sus disposiciones transitorias, estableció también el reconocimiento de un conjunto de instituciones de formación religiosa que tienen rango universitario. Y seguramente, pues, muchos de las confesiones han logrado, a través de ese mecanismo, el reconocimiento de un estatus jurídico para sus instituciones de formación cuando tienen un rango de educación superior. Pero seguramente pues hay también allí un desarrollo que hay que implementar. Estoy seguro que quienes mejor conocen esta problemática son precisamente cada una de las comunidades de fe y pienso que la vía pues más segura es ciertamente la del diálogo, que no tengo tampoco ninguna duda, se promueve precisamente desde una dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como la que hoy nos acoge. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, doctor Vázquez, por las respuestas brindadas. En efecto, esta dirección, dependiente de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa, en el ánimo de mantener y de promover la relación del Estado con las entidades religiosas, pues viene trabajando estos temas en relación al reglamento. Hemos concluido entonces el tercer bloque temático, libertad religiosa, derecho humano fundamental. Estuvo con nosotros el profesor Óscar Celador Angón, la profesora Maricruz Llamazares Calzadilla y el doctor Aldo Vázquez Ríos, con el bloque, como dijimos, libertad religiosa, derecho humano fundamental. Muchas gracias a ustedes por la brillante exposición de cada uno en esta parte en esta segunda jornada del Seminario Internacional Libertad Religiosa, balance de una década en la legislación peruana. Bien, continuando con el programa, ayer les anunciamos que estaba pendiente una presentación. En el segundo bloque quedó pendiente la participación de Sergio Alejandro Fernández Parra, con el tema Libertad Religiosa en Colombia, una mirada 30 años después de la expedición de la Constitución Política de 1991. Sergio es abogado por la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Público por la misma universidad, máster en Derecho Público y candidato a doctor era hasta ayer. El día de ayer había sido notificado para la sustentación de su tesis doctoral y hoy lo tenemos como flamante doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, él es docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y, entre otros artículos, ha publicado La promoción del fenómeno religioso y el derecho a la libertad de conciencia en Colombia. Es autor del libro Laicidad y Libertad de Conciencia en Colombia. Algunos documentos de trabajo desarrollados titulan La clase de religión y el Estado laico en Colombia y El principio de neutralidad religiosa y la asignatura de religión en España.
Está con nosotros entonces Sergio Alejandro Fernández Parra, flamante doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Enhorabuena, Sergio. Muchas gracias, María Esperanza. Buenos días a todos y todos. Quiero agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú y a María Esperanza por esta amable invitación a este importante evento que se está organizando con los 10 años, en celebración de los 10 años de la Ley de Libertad Religiosa en Perú. Mi exposición la he llamado Libertad Religiosa, una mirada a 30 años de la Constitución Política de 1991, porque pues en mi país, en Colombia, también estamos celebrando los primeros 30 años de la Carta Política y a raíz de esto muchos hemos tratado de cómo han evolucionado en los 30 años los diferentes derechos fundamentales establecidos en 1991. Entonces, para comprender la evolución del derecho a la libertad religiosa en Colombia, yo creo que es necesario poner en contexto el año 1991. Colombia venía de una constitución confesional, la constitución de 1886, una constitución que rigió 105 años en el país y que había establecido un Estado confesional católico. La Iglesia Católica durante más de un siglo gozó de privilegios y de prerrogativas de iglesia oficial. Esto en 1991, digamos, este estatus o este Estado confesional se acabó. La Constitución Política de 1991 acaba como ese proyecto, la Constitución del 86, de un país católico sumido en las tradiciones españolas y sobre todo un país creado a raíz católico y de la lengua española. Se pasó de esta nación católica a una constitución que reconoce la pluralidad y la diversidad de la sociedad colombiana. Por ejemplo, ya no solo la lengua española es lengua oficial del Estado, sino que también se reconoció a las comunidades indígenas, las lenguas de las comunidades indígenas como lenguas oficiales. En igual sentido, la Constitución reconoce el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad de conciencia y establece en el artículo 19.2 una cláusula muy interesante que es la igualdad de todas las organizaciones religiosas. Señala la Constitución que a partir de ese momento todas las organizaciones religiosas son iguales ante la ley y por tanto el Estado debe establecer el mismo trato. Aunado a eso, el artículo 13 de la Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación por razones religiosas, es decir, el factor religioso es un criterio sospechoso de discriminación y así queda establecido en el artículo 13. Entonces, este cambio de una sociedad confesional a una sociedad abierta, digamos, es como el contexto que se da en el 91. La Constitución no establece expresamente que Colombia sea un Estado laico, esto no está señalado en la Constitución. Todo lo contrario, la Constitución tiene algunos artículos que son problemáticos para el principio de laicidad, como por ejemplo que en el preámbulo se invoque la protección de Dios, o en el artículo 192 se ordene que el presidente de la República, cuando deba tomar posesión de su cargo, debe tomarlo con una fórmula religiosa, juro a Dios. No obstante estas disposiciones, que yo considero que son problemáticas para el carácter laico del Estado, la Corte Constitucional colombiana, desde muy comienzo, desde el año 94, es decir, desde el inicio de su vida, porque la Corte Constitucional se crea en la Constitución del 91, empieza a funcionar en el 92, y ya en el 94, en una consolidada, y desde el 94 hasta la fecha, en una consolidada y pacífica línea jurisprudencial, ha establecido o ha considerado que la Constitución Política tiene todos los presupuestos, la Constitución Política del 91 tiene todos los presupuestos para establecer que Colombia es un Estado laico. Y estos presupuestos son los que acabo de señalar: el reconocimiento del derecho a la libertad religiosa, la igualdad de todas las organizaciones religiosas, el reconocimiento de la libertad de conciencia y el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad como valores fundantes del Estado colombiano. El carácter del laico del Estado, o el reconocimiento que Colombia es un Estado laico, debe ser tenido en cuenta, porque entonces el marco normativo y jurisprudencial en el cual va a evolucionar el derecho a la libertad religiosa se rige en el contexto de un Estado laico. Y como por ejemplo lo explicaron, y aquí aprovecho
estoy muy contento por compartir mesa y por compartir, digamos, en este seminario con importantes juristas y académicos como el profesor Oscar Celador y la profesora María Cruz Llamazares, maestros míos en la Universidad Carlos III de Madrid, a quien saludo. Entonces, aquí aprovecho, como ellos señalaron, el principio de laicidad es un principio que busca garantizar el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia. Como bien lo expuso la persona que me antecedió en la palabra, el último orador de la mesa anterior, el principio de laicidad no es hostil ante el fenómeno religioso, sino todo lo contrario. Lo que la laicidad quiere garantizar es el correcto y el igualitario ejercicio de este derecho. Es decir, lo que busca la laicidad es que el derecho a la libertad religiosa sea ejercido en unas condiciones iguales para todos, que el hecho de pertenecer a una organización religiosa o a otra no dé ventajas o prerrogativas, o el hecho de no tener inclusive ninguna creencia religiosa o no estar adscrito a ninguna organización religiosa, esto no tenga como consecuencia algo, digamos, consecuencias negativas o beneficiosas por parte del Estado. Entonces, el principio de laicidad en el cual se enmarca el Estado colombiano busca eso, garantizar el ejercicio del derecho a la libertad en condiciones de igualdad. La Constitución política, saliéndome por un momento, digamos, del plano jurídico, los 30 años de vida de la Constitución colombiana han evidenciado algo que es muy interesante en el tema sociológico, y es que Colombia en 1991 la sociedad colombiana era una sociedad eminentemente católica. La mayoría de la población era católica, alrededor del 95-96% de la población se consideraba católica. No obstante, en 30 años de vida de la Constitución, lo que se ha evidenciado es que con esta Constitución, Colombia enfrenta o tiene un fenómeno de pluralización religiosa de la sociedad. Ya no la población